Saludos amigos, bienvenidos a un diálogo académico que hemos programado en torno a las temáticas de la ética, bioética e integridad científica. En esta ocasión tenemos la visita del profesor Juan María Cuevas, investigador de la Universidad Militar Nueva Granada de Bogotá, y nos acompaña la profesora Ana María Martínez de la Facultad de Ciencias Agrarias del Politécnico Colombiano. Inicialmente quisiéramos conversar un poco acerca de los conceptos que atraviesan estas temáticas que son básicamente ética de la investigación, bioética e integridad científica. Eh, Profesor Juan María, quisiéramos que por favor nos ayudara a diferenciar apropiadamente estos conceptos para podernos apropiar más de su aplicación en nuestra institución. ¿Qué pudiera decirnos? Muy bien. Primero que todo, un cordial saludo a toda la comunidad del Politécnico. Un especial saludo a las personas que han hecho posible que esté visitando esta institución, la cual no conocía y me ha llevado grandes y gratas sorpresas de lo que hace. Bien, voy a primero a contextualizar un poco eh, de por qué en el país se está hablando en este momento en el contexto de la investigación de ética, bioética e integridad científica. En el año 2017, Conciencias, denominado en su momento, mm, emana una política sobre ética, bioética e integridad científica como resultado de los diálogos en ética de la investigación realizados entre el 2012 y el 2016. Esa política busca fomentar una cultura en la cual haya, entre comillas, buenas prácticas investigativas, porque lo que está dictaminado en el país son las buenas prácticas investigativas relacionadas especialmente con el aspecto clínico y las ciencias de la salud. Entonces, nosotros en el ministerio, o con el ministerio, más que no pertenezco al ministerio, estamos cerca de unos 40 investigadores a nivel nacional trabajando en la implementación de la política. Esa política, hemos hecho una investigación sobre el diagnóstico de necesidades de formación que fue realizada en 2019 y 20, y a partir de allí lo que encontramos es que en el cúmulo de la concepción del investigador y de todo lo que rodea y todos los que rodeamos el sistema de ciencia, tecnología e innovación son lo mismo. Entonces, ética de la investigación, igual que bioética, integridad, es la misma vaina. Sí, eso es la misma cosa. Y resulta que no. El mundo, Colombia siempre llega tarde a todo. Sí, no solo el presidente Petro llega tarde, todos los colombianos llegamos tarde a todo. Aquí nos llegó tarde el índice H, aquí nos llegó tarde Scopus, nos llegó tarde los Science, nos ha llegado tarde, nos llegó tarde los JS, Open Journal System, todo, todo. Uno dice Scholar One, no sabemos qué es, porque todo nos llega tarde. Pues nos llega un poco tardía la práctica de investigación, la práctica ética, bioética y de integridad de la investigación. Voy a ir concepto por concepto. Voy a tratar de ser mi base de formación es la filosofía, pero yo he descubierto que la filosofía es un cannabis terminológico que enreda y no ayuda a comprender la realidad, ¿sí? Mm, Tú que trabajas de colonialismo sabes que hay la crítica fuerte a la filosofía occidental aquí en Latinoamérica, porque en Latinoamérica hay otra connotación. Vale. ¿Qué es la ética de la investigación en el contexto científico? Es algo muy sencillo. Los protocolos de investigación dentro de las áreas de conocimiento. Entonces, si diferencio ética de la investigación de ética general, la ética general la define muy bien Grecia. Es el arte de ser feliz. Si está feliz, ¿cómo se le da? Sin hacer infeliz a los demás. Sin con el límite de que yo debo ser feliz sin hacerle daño al otro. ¿Eso qué nos enseña? La casa. Entonces, si en casa no le enseñan los límites de su comportamiento y su visión de vida, en ninguna parte se lo van a enseñar. Por eso es cuestionable los sistemas sociológicos que se están dando alrededor de la Constitución, el reemplazo de la familia tradicional por los núcleos de convivencia. Eso es crítico porque los núcleos de convivencia, un paréntesis, no están preocupados por la formación moral y la formación ética. Eso ya está, nos estamos preocupando muy tarde. Entonces, por ejemplo, a mí me pasó que uno a los 38 dice, yo soy feliz, ya es un poquito tarde, ¿sí? Pero bueno, eso es otra cosa. La ética general trata y versa sobre las elecciones y decisiones que toma el ser humano para su vida.
Pero en el campo de la ética y la investigación, que encuentra uno sacerdotes, pastores de la ética de la investigación, los encuentra, se centran en las deontologías. Entonces, la ética de la investigación hace referencia concretamente a los protocolos de cuidado frente a los riesgos y daños y el principio de retribución, de cual voy a repetir en cada una, dentro de un proceso de investigación. Entonces, los protocolos de investigación eh, en el área de las ciencias de la salud no son los mismos que en las áreas de las ciencias asociadas, no son los mismos que las ciencias agrícolas, las ciencias administrativas, en la psicología. Ellos tienen sus protocolos propios. ¿Quién sabe de eso? ¿Quién investiga sobre eso? O sea, yo no puedo dar una clase de filosofía de ética platónica y aristotélica para que la apliquen en la psicología. Eso no, porque ellos escribieron fue una filosofía, la ética filosófica para la vida personal, con influencia en lo social, pero desde otra perspectiva. El mundo ya ha venido construyendo, se ha venido construyendo y evolucionando a partir de los avances científicos y tecnológicos, Dependiendo de los objetos de estudio. dependiendo de los objetos de estudio, que más adelante haremos referencia que Colombia está preocupada por temas. Hablemos de temas de investigación, hay muchos objetos, ahora que ver, ¿sí? Eso frente a la ética de la investigación, entendida como protocolos definidos dentro de las áreas de la investigación científica en cada área. Es la tuya, tú sabrás. Entonces, por eso los comités de ética deben ser interdisciplinares, donde hay uno de los integrantes que conocerá de los protocolos éticos de investigación en determinada área. ¿Mm? Bueno, ya se sepa la. Sí, claro. Y Mm, no sé si hasta ahí es la sí, me estoy cuestionando, pero perfecto. Vamos a la bioética. Bueno, la bioética tiene un problema y es que la bioética que creció en Colombia durante más o menos 15 años fue una bioética esclava de la teología y la filosofía, ya explico el origen. Bioética, pues todo el mundo, cuando uno pregunta por cosas de ética y moral, todo el mundo se porta bien, ¿sí? Preguntémosle a Trump, él se porta bien. Así haya estado con la actriz porno, él se porta bien. Petro se porta bien, Uribe se porta bien. Hablemos de estos personajes que tanto le hacen leche. Esta Esperanza Gómez se porta bien. Sí, todo el mundo se porta bien, divinamente. Pero es que ese no es el tema. El tema no es si se porta bien o si porta mal. Es hasta dónde en su área científica, si yo le pregunto a un político, ¿cuál es el protocolo de las ciencias políticas? Me lanza un discurso demagógico, pero no real, ¿sí? No real. Entonces, hay un problema dentro de las ciencias sociales, ciencias políticas, que ahorita está siendo bien investigado, que es la migración. Pero las investigaciones en migración están llevando otra vez a los fascismos y racismos. ¿Por qué? Porque las culturas se sienten invadidas y quieren, por principio de determinación y por principio de sobrevivencia, defenderse de los invasores. Eso va a pasar en Estados Unidos, va a pasar en Holanda, pasa en Colombia, aquí está, todos los finlandeses, los holandeses, de los países vecinos no vienen acá, son de otros países extranjeros que vienen acá y nos invaden, ¿sí? O, por ejemplo, el cambio geopolítico que está bien, está implicaciones bioéticas. ¿Por qué trae implicaciones bioéticas? La bioética, ¿qué es lo que estudia? La bioética inicia en las ciencias de la salud. ¿Por qué inicia en las ciencias de la salud? Porque gracias al nazismo y a la Guerra Fría hay avances de manipulación genética y de manipulación de los seres humanos. Pero aquí no, eso fue allá, eso fue ellos entraron en ese lío, Norteamérica, Alemania, Inglaterra, Suiza, todos ellos entraron en ese. Entonces, en el momento, Potter, que es la máxima representación, y la bioética dice, la bioética es el límite que hay que colocarle al avance tecnocientífico. Aunque él tiene una visión mucho más allá, que dice lo tecnocientífico también afecta a la vida, afecta a la naturaleza, pero todo lo otomano, esos países anglosajones, toda la mentalidad anglosajona la toma para las ciencias de la salud. Que ahí, profe, perdón, lo interrumpo, es donde la bioética y con este último concepto también le entran las ciencias exactas, porque finalmente, de una u otra manera, van a tener un impacto sobre la vida. Puede que no sea el objeto de estudio central,
pero lo que se obtenga de esa investigación va a tener un efecto sobre la población. Claro, ninguna ciencia es asoscas. Sí, o sea, la clasificación entre ciencias sociales y ciencias exactas lo hacemos de pronto por un rigor epistemológico, pero en realidad toda ciencia social. Ujú. El anticonceptivo nació en un laboratorio, pero llegó a la sociedad. Em, el avance en la producción de coca, de la pasta de coca que como inicia, claro que eso es herético hablar de eso, ¿no? Que la coca no, pero la cocaína tiene unos elementos también que utilizan las farmacéuticas. Sí, claro, todos los precursores de lo Yo insisto en que nuestra mentalidad dualista nos está haciendo mucho daño, es muy difícil quitarla, porque todo lo clasificamos entre bueno y malo. La bioética le dice: "No, aquí lo que tenemos que mirar es el riesgo, el beneficio, la retribución, el daño que puedo hacer". que son distinciones también producto de los marcos conceptuales que tenemos como Claro, términos de pensamiento en términos la ambiental. verdad es que si yo le pregunto a alguien de ciencias agropecuarias: "¿Qué riesgos hay?", él me puede decir, eh, hablemos del glifosato. ¿Quién ha investigado el glifosato en Colombia? Yo no lo sé. Pero si uno se pone a leer sobre el glifosato, en el sistema como se utiliza en Colombia, encontramos varias versiones que ustedes me podrían decir cuál es la científica. Unos dicen que hacen daño al ambiente y al ser humano. Otros dicen que no le hace daño, que le hace un beneficio para que no consuman tanto quienes la consumen. Entonces uno dice ahí cuál es la realidad. Pero si yo, ¿de dónde salió el glifosato? De un laboratorio químico. Yo no puedo decir que ese elemento no tiene efecto bioético. Sí lo tiene, Sí, claro. porque el riesgo, el beneficio, el daño, la retribución son principios bioéticos, ni siquiera éticos, bioéticos que yo debo tener en cuenta. Oiga, ¿qué daños voy a hacer? ¿Cuántos voy a matar? Eh, Y en sus inicios el glifosato arrancó como una medida justamente para aumentar producción y reducir pérdidas de alimentos, A controlarlos. para compartir, para soquear malezas. Entonces ahí vamos a ganar en más alimentos, tenemos un beneficio, hay una retribución, pero eso obviamente no se alcanzó a mirar el efecto en el larguísimo plazo y el alcance hasta donde ya llega a ser. Ese es un ejemplo nomás que podemos acá quedarnos esos en las ciencias administrativas, creo que es la tuya, ¿no? Ciencias administrativas y económicas. Una decisión económica y política tiene riesgos, tiene beneficios, genera daños y me tiene justicia distributiva y retributiva. Nosotros aquí pues, no quiero utilizar esa palabra, la utiliza, nos enmarigonamos con Joe Rawls y Nozick, ¿sí? Ellos, los filósofo que no nombra eso, jurista que no nombra eso, economista que no nombra a Rawls y a Nozick, él no lo es. Pero resulta que cuando yo le pregunto a un político que se supone que es de las ciencias políticas, que toma una decisión económica, demos el caso de la salud en Colombia. La pregunta que hay que hacer de la salud en Colombia es: ¿qué riesgos hay en esa decisión? En la reforma, en cualquier toma de decisión en la salud. ¿Qué daño puede haber? ¿Qué riesgos hay? ¿Qué beneficios y qué retribución ha la población? ¿Eso es difícil responderlo como investigador? Sí, porque nosotros somos académicos. A mí pregúntame cuál es la revista del Q1, pero la sociedad, por otro lado. Entonces la bioética le dice: no, ven, hay dos principios fundamentales en la pobla en los objetos de estudio: la dignidad y la vulnerabilidad. La vulnerabilidad es el principio que todos los seres tenemos. ¿Qué es la vulnerabilidad? Todos estamos en riesgo. Y cuando uno está en riesgo, siempre hay uno que quiere vulnerar esa vulnerabilidad, vaya la redundancia. O sea, él se va a aprovechar de esa vulnerabilidad. Yo voy caminando por una calle oscura, de pronto un señor me ve y dice: "Este man va solo". Y él se va a aprovechar de esa vulnerabilidad, sobre todo si él tiene un palo de escoba, si tiene un puñal, si tiene un arma, va a vulnerar. El investigador, los investigadores científicos de cualquier área de conocimiento, llámese ciencias exactas, llámese ciencias sociales, llámese ciencias de la salud, de cualquier área, él
tiene que tener cuidados con la vulnerabilidad de la fuente de datos. Yo he insistido estos días en Jale Poli, o con la fuente del dato. ¿De dónde estoy cogiendo el dato? ¿Cómo trato de dónde me viene el dato? Yo recuerdo a mi mamá cuando trasplantaba las plantas que eso era con un cuidado y eso me trae a mí a la memoria los investigadores que nos, sáquelo, no importa, después miramos. No, hay unos cuidados, yo tengo que velar porque no se vulnere la naturalidad y la dignidad de la fuente del dato. Llámalo sustancia química, llámalo planta, llámalo ser humano, llámalo animal, llámalo paciente, llámalo cliente, llámalo como quieras. Pero nosotros, y con todo el cariño a mi universidad colombiana, la universidad colombiana se ha quedado en una universidad enciclopédica de aulas de clase con horarios cerrados, donde la investigación únicamente sirve para una mentira grande que se llama acreditación. El Acredita Show. Sí, la acreditan. Que aprendí en término, acreditación. Es decir, lléname bien el formato, así no lo hagas. Y resulta que la sociedad por detrás iba, ella sí está diciendo, oye, ¿qué es lo que hacen allá que no hacen acá? ¿Y qué le sirve? Claro, Y me ayuda. ¿cómo me retribuye? ¿Cómo me retribuye? Porque yo como ciudadano, ustedes que son gubernamentales, la Universidad Militar, la Nacional Eléctrica Valle, que son estatales, el ciudadano tiene derecho a preguntar, claro, a la Vicerrectoría de Investigaciones, ¿qué hubo? ¿Qué están investigando y eso para Con mis impuestos. separando mis impuestos? Claro. Y eso es una ética capitalista, no es que esté bien o esté mal, pero pues como pensamos de manera muy cristiana y católica, con todo respeto al catolicismo, yo lo respeto y de hecho, Pues estás no sé. sí, exacto, inmortal. Pero, bueno, claro que no fue católico. Así es cierto. Sí, no fue católico. Pero esa cercanía de mentalidad de pobreza no ha permitido que nosotros logremos establecer bioéticamente hablando los cuidados, los riesgos, los beneficios. Y la retribución. ¿Qué me retribuye? Es que es tan fácil, mire, la bioética es tan cotidiana como es. Señor candidato, voy a votar por usted. ¿De qué me sirve? Es una pregunta no ética, no de juicio, es bioética. ¿Qué beneficio me da usted para mi calidad de vida? Al que ellos decían, no, tanta malito. ¿Sí? Em, entonces la bioética la vamos a entender como aquella disciplina interdisciplinar, valga la redundancia, es un área interdisciplinar para la toma de decisiones en torno al cuidado de no daño, a la prudencia con los riesgos y con los principios de retribución y beneficio frente al objeto de investigación. Y el objeto puede ser un sujeto. Esto aquí, los antropólogos, ay, una persona no es un objeto. Sí es un objeto. O sea, no entremos en discusiones De perspectiva. sí, o sea, tan, ¿cómo digo yo? Tan quisquillosas que ni siquiera lo hacen otros pensadores. No, yo soy objeto de estudio del urólogo. ¿Sí? Otra cosa es que él me trate como objeto, entonces y es más, él me trata con mucho cuidado. Yo siempre les digo a los estudiantes, tanto de pregrado como de posgrado, de doctorado, digo, mire, los, las ciencias de la salud son maestras en cómo tratar bioéticamente el objeto, también antibioéticamente. ¿Sí? También en la bioética. Mira, eres Pero quedémonos con lo bueno, bioéticamente, porque es que él me dice a mí, tengo que mandarle un examen de sangre. Y uno le hace inocentemente la pregunta bioética, ni siquiera ética, doctor, ¿para qué? Hay que mirar el azúcar. Pero no me manda a hacer el examen de sangre con un machete. Quiere decir, afuera, que ya miraremos, es una integridad científica porque está relacionada con los instrumentos. Entonces, la bioética sencillamente está aliada con la ética del cuidado. En la investigación, cuiden los instrumentos. Tengo 6.000 millones de pesos para gastar en investigación. Ese dinero es suficiente para algunas áreas, para algunos no, para algunos un poquito. Porque pues aquí toca pensar que de 6 millones, el 10% es de coima.
Claro. Sí, o sea, sí, entonces hay que pensar que es que yo tengo unos proveedores. O sea, nos ha costado pensar de manera honesta y transparente en eso. No sé si queda claro lo de la bioética. ¿Sí? Total. No me voy a autores, en América Latina la bioética es bioética social, es bioética global, es bioética planetaria. En este momento estamos trabajando en bioética ecosistémica, porque hubo una cuestión muy curiosa tanto en la ética como en la bioética. Mm, Centrado demasiado en el hombre. Y el primer depredador del planeta se llama ser humano. Atentamente, COVID-19. El mundo quedó quieto, enjaulado, y los pajaritos puedan salir a volar, las ballenas puedan salir al mar. Entonces, hay que quitarle ese antropocentrismo a la bioética y colocarlo en los ecosistemas. El ecosistema, lo ecosistémico, hay que pensarlo bioéticamente. ¿Qué riesgos, qué daños, qué beneficios, qué retribución? Eso nos lleva directamente a la idea de integridad científica. Claro, eso ya está vinculado con ¿qué es la integridad científica? Entonces, la integridad científica, en el ámbito educativo, y distingamos tres: integridad académica, integridad investigativa e integridad científica. Pero la integridad científica realmente tiene en cuenta la integridad investigativa. La integridad académica es la que nosotros hacemos con los estudiantes. Ahí soplaban loca. Pero se ha limitado, Singapur 2010, eh, Barcelona 2016. El otro año es en Vancouver, en el Encuentro Mundial de Integridad Científica, y va a versar sobre la inteligencia artificial. Es curioso porque, El, por otro, el escenario se mueve básicamente a partir de declaraciones, ¿no? De de acuerdos de... las declaraciones de dónde está. Bueno, entonces, desde la integridad científica lo hemos limitado al plagio, a la fabricación de datos, a la invención de datos, a la autocitación. Hasta ahí, llegamos hasta ahí, pero fundamentalmente el plagio, que es muy curioso porque pues, ya no se puede utilizar la palabra plagio. Plagio es una calumnia a un ciudadano. Entonces, él me puede demandar porque yo le tengo que demostrar que el plagio. Entonces, y los gurús de la detección de originalidad, como Turnitin, como Seipasain, dicen, no, nivel de coincidencia. Entonces, ya hablamos de niveles de coincidencia. em, Que realmente, yo estoy hablando de esto para los pensantes, yo estoy hablando desde, los escenarios que yo me desenvuelto, casi que digo desenvolvido. Sí, y lo estoy haciendo como, eh, estudiante de pregrado y posgrados, mm, como profesor, yo he sido profesor toda mi vida, yo soy profesor hasta de preescolar, pasado por todos los niveles, y me encanta la educación. Como investigador, como editor, como autor, como evaluador. Entonces, no estoy, digamos, haciendo un resumen de mi vida, pero sí contando desde los escenarios desde donde se puede mirar. ¿Por qué traigo a colación esto en la integridad científica? Porque la integridad científica mira todo el proceso de la investigación, igual que la ética. Que la ética mira es el área del conocimiento. Entonces, Integridad con esto del proceso es desde la conceptualización de la idea de investigación hasta Publicación de resultados. hasta la parte final. Entonces, en ese proceso no está involucrado, perdón que te señale, únicamente te he señalado varias veces, sí, perdón. eh, no está involucrado únicamente el investigador. El investigador es sencillamente un, em, actor. un actor protagónico creativo que necesita el apoyo de la secretaria, que tiene un formato que es difícil de llenar, y que ella se siente importante cuando tiene al investigador arrodillado a ver cómo se llena el formato. A esa niña o a ese niño secretario hay que darle una orientación de integridad. ¿Por qué? La integridad no es únicamente plagio
autocitación, fabricación de datos, invención de datos, manipulación de datos. La integridad científica le dice, venga, aquí lo importante es el dato. O el dato. Usted tiene una relación con el dato. Entonces, ¿cómo trata el dato? Con transparencia, con honestidad, con confianza. ¿Cómo lo trata? Porque he nombrado algo que es muy tenaz, porque usted pelea con una secretaria de una entidad pública en investigación. Le traban todo, Hasta ahí llegamos. hasta ahí llegó. Y eso, con todo el cariño, es que yo aprecio a estas personas porque hacen su trabajo, pero hay que decirle, venga, me haga eso. Nosotros tuvimos en la universidad un problema con eso, con un formato Excel. Tenía este apellido que no lo voy a decir. Y tocaba buscar al sujeto a decirle, venga, es que no me abre, mal, pues tengo un computador último, que es lo último en Guaracha, que le basta es hablar y pedir teta, perdón. Sí, pero no me sirve. Y él no tocaba con él ahí. Ese ya es un problema, eso ya está dañando la integridad de la investigación. Pero es un concepto que en últimas está, digámoslo así, de cierta manera circunscrito a las prácticas, los dispositivos, los instrumentos. Es decir, a los procesos como A tal. los procesos como tal. Entonces, lo primero que pregunta es, los principios es, ¿eso el proceso de investigación se está haciendo de manera honesta? Entonces, ¿qué hacen los inquisidores? Los inquisidores al investigar. ¿Usted es honesto? El comité de investigación se para, eso falta que les entreguen una bata, sí, la toga con un clériman, y ojalá las mangas, si tiene doctorado, sea manga ancha, porque si es manga angosta, no tiene doctorado. Así era como funcionaba en la época de Fray Luis de León. Entonces, se sienten en el juicio, usted no es honesto. No, un momento, porque es que yo como investigador, yo planteo honestamente un trabajo. El problema es que la honestidad, la transparencia de mi trabajo se puede dañar por la labor de los administradores de la investigación y los financiadores, porque el financiador me puede presionar. para que saque el resultado tal o cual. Manipulación de datos. Él es el que va a hacer aquí de pronto tenga un sed, pero yo puedo llevar a la investigadora. Entonces la integridad científica le dice, venga un momento, aquí son todos los actores del sistema de ciencia, tecnología e innovación los que tienen que tener integridad. Por eso, dentro de unos principios de Singapur, le dice relaciones laborales. Debe tener buen fuerza laboral. Colegaje. Colegajo es un principio de integridad científica, no ético ni moral. O sea, tenga buen trato con los colegas. Eso dígale a la Academia Colombiana. Ayer precisamente hablábamos digamos, como de las diferencias que podían haber dentro de los diferentes tipos de ciencias para la aplicación de los conceptos. Por ejemplo, tú estabas hablando precisamente de cómo llevar estos conceptos a las ciencias exactas. Sí, justamente porque de este espacio, en esta pasantía, cuando siempre se habla en ciencias de la salud y yo pienso, pues que yo estoy midiendo una mata, estoy haciéndole una, bueno, digamos, la parte animal sí puede ser más tangible. Entonces, yo entiendo cómo cuido esa fuente de datos que sería mi sistema en el que está el cultivo y cómo lo voy llevando para que ese dato sea real y que sea transparente y que el resultado que obtenga finalmente tenga una claridad y tenga una ¿cómo fue reciprocidad? No, retribución dentro de un sistema productivo que va a impactar a toda una comunidad. Eso ha sido muy, muy valioso, profe, de este tiempo de cómo entender, a partir de que tenemos que tener todos los protocolos definidos, que como institución y como comité de ética y como comités técnicos de investigación debemos pedirle a los investigadores que hay que arrancar desde los protocolos claros definidos, validados, en los cuales podamos confiar y que esa investigación tenga, veamos que ese trabajo efectivamente corresponde, o sea, ese resultado efectivamente corresponde a un trabajo como se planteó. Ya. Sí, a ver, ¿qué es lo que pasa? Vayamos a la bioética, ayer les comentaba
todo las significaciones epistemológicas que ha tenido. En ese momento está en un proceso de resignificación. ¿Por qué? La bioética nace de manera anglosajona. Surge por Bechani Childress, surge el principialismo, que es el principio de beneficencia, no maleficencia, justicia y autonomía. Esos son aplicables a las ciencias de la salud. Duró un tiempo que eran el modelo para poder hacer una evaluación bioética. Son válidos. Yo he encontrado como editor en esta área de la bioética, pues que algunos hablan, digámoslo así, mal del principalismo. No, yo considero que lo que se hace en un momento histórico es esporádico. Hay que mirarle, hay que evaluar si eso ahora sirve. Si no sirve, no hable mal de él. Es sencillamente, solo use, valore lo que hicieron y siga. Pero ahora, América Latina, a partir del 1980-82, con Cornell Garrafa y compañía, con la bioética de intervención, descliniquizan, logran descentralizar de la clínica y de las ciencias de la salud la bioética. La matan a un sector que es la salud pública. Hoy, en el proceso de resignificación, gracias a una producción de un profesor que se llama Miguel Cotó, Otoa, que ya murió, Otois, de decir, él ya murió, y se me escapa otro, está Cotó, Garrafa, Bosne, que es brasileño también, plantean que los principios para la acción bioética no son solamente los del principialismo, sino que también, porque Europa tiene otros, Europa inclusive coloca la vulnerabilidad con un principio bioético, la dignidad. Entonces América Latina lo que hace es coger esos y decir, tenga que aquí no sirve la autonomía, no podemos trabajar con la vulnerabilidad, con la dignidad, Bosnia le agrega la solidaridad, ¿sí? Y empieza a enriquecerse el mapa sociológico de la bioética o el mapa de valores de la bioética. Estaba centrado a las ciencias de la salud. América Latina dice, no, África hace lo mío, Suráfrica. Dice, no, es que nosotros no producimos, tenemos ciencias médicas, lógicamente, pero nosotros no investigamos en los falacepos. Yo les decía ayer, aquí Colombia, estamos topados con la manipulación genética, preocúpese si van a clonar a alguno de los políticos. Eso sí, ahí preocúpese. Pero de nadie va a querer La hacer especie que no debe o sea, el, mm, aquí estamos omnibulados con la inteligencia artificial, porque es enciclopédica, porque como son modelos enciclopédicos, entonces creo que me importa la información. Los estudiantes de pregrado y posgrado y hasta investigadores lo puedo mostrar. Están preocupados por el contenido que tiene la inteligencia artificial, pero hay algo que no puede hacer la inteligencia artificial, que es metaanálisis. Ella sí no puede hacer el cruce. Ella me hace cruce con la limitación de algoritmos. Y todavía no tenemos aquí en Colombia la máquina que piense por sí sola. Eso lo tendrán otro tipo de países que de pronto lo pueden tener. Entonces, ¿qué pasa con la bioética? Cuando yo traigo la bioética a otras áreas, usted pregúntale a uno de ciencias sociales, ¿cuál es el riesgo de su investigación? Si ciencias sociales, no tenemos riesgos mínimos. Riesgo de riesgo. Riesgo, el riesgo. Dígame cuál va a ser el cuidado con ese mínimo riesgo. ¿Sí? Porque usted puede llevar una aguja en el bolso y dice que no es peligrosa, pero sin querer se sentó en el metro y se sentó encima de la aguja y lo chuzó donde usted no quería. precisamente. ¿Sí? O sea, que cuidado manifieste. Yo considero que el problema de nosotros es que no registramos, no sistematizamos, no escribimos, no expresamos. Todo lo dejamos a la colombiana. Está quieta. Y quizás porque vemos que tiene una importancia mínima, entonces no se ve clara. Claro, y hay una exigencia que hace tanto la ética y la investigación en los protocolos. ¿Quién le pide un protocolo de investigación? ¿Dónde está escrito? No. En cualquier área de conocimiento, en agronomía, ¿dónde está escrito? ¿Cómo se hace que la sopa sigue? ¿No? Como con una receta de cocina. Como no, es que yo no soy de ciencias exactas, los de ciencias sociales tenemos, ¿no? Incluido un ego y los de ciencias humanas.
un ego que no, que creemos que como vimos ética, yo soy ético. No, de eso no se trata. A mí explíqueme, en educación yo he visto unas cosas muy curiosas en investigación, ¿sí? Eh, es que eso es curioso, la masturbación en los niños de quinto grado del Colegio Pepita Pérez del quinto piso en el año 2024. Implicaciones bioéticas, respeto a la intimidad. Desde el título ya viene violentado el principio. Entonces, cuando yo voy a vincular la bioética a áreas de conocimiento, vamos a la agronomía. Tú me decías ayer, es que yo, porque es que esta es otra cosa. La investigación se hace para el fracaso, no para el éxito. Uno lee artículos en Nature, en Lancet, en los que estas editoriales Francis and Taylor, en Emerald, no, porque eso ya son top. Y allá lo que uno encuentra es que el investigador publica, no todos, publica recomendaciones a partir de un error de su investigación. Aquí no, todo perfecto. Eso no es cierto. Eso no es cierto. Porque la investigación tiene momentos en que uno dice, la embarré. Yo usé 5 y el algoritmo matemático me dijo, no, son 10. Cuéntelo. No, pero yo cada decir esa vaina me van a mirar más. No lo van a mirar más. Bueno, que también es un poco la lógica de las ciencias, por ejemplo, las ciencias naturales tienen más esa lógica de ensayo-error y entonces reportar los errores incluso ahorra tiempo, dinero y esfuerzo para otros investigadores que no vayan a cometer los mismos errores por utilizar las mismas metodologías. ¿Qué es lo que hacen los países de alta renta? Sí, claro. Cuéntame cómo le fue mal. Cuéntame por qué le fue mal. Él no le pregunta cómo le fue bien. Sí, siempre hace Eso- así se la metodología. La competencia, digamos, de farmacéuticas es, sacó tal medicamento, vaya, mire que está mal. Claro. Le pagan, o sea, o contratan a la universidad para que para mejorar. Sí, principio de falsabilidad de Popper. Sí, muy sería. Muy popperiano el asunto, pero muy interesante, ¿no? Es muy interesante. Entonces ahí es donde el pensamiento latinoamericano, con el respeto, ¿por qué el pensamiento latinoamericano? Pues se queda corto porque es muy especulativo, ¿sí? Uno habla con filósofos, yo doy el ejemplo con la filosofía, ustedes me lo han escuchado estos días. Es que yo hago hermenéutica. ¿De qué? De Foucault es el más famoso. De Foucault, de Pierre Bourdieu. Ah, bueno. Y de libros en francés. No, 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 de una traducción. Usted no está haciendo hermenéutica. Declare eso, no pasa nada. O sea, no pasa nada. Yo no estoy diciendo que está mal. Lo que no es correcto, lo que atenta contra la integridad científica es que hay un problema de veracidad de la información. Porque lo que él me va a decir de que yo lo interpretar, explicar, comprender, proponer, es de un traductor, no de Claude, De la fuente original. no de la fuente original. Y ahí es donde la filosofía, tú sabes que tiene información en ciencias humanas, ahí es donde la filosofía, y más el de colonialismo, lo que avispe, si lo están diciendo una vaina que no, como que no digo. Es como este señor que es famoso hasta aquí al lado, no que es famoso todos los domingos, Jesús de Nazaret. Ahí le hacen decir de todo. Sí, últimamente habla por redes sociales. Sí, última. Es una cosa bien curiosa. Que si se manda, entonces lo suicidio. Se protege, claro. Es algo importante. Entonces, ¿cómo traigo no solamente la bioética, la integridad? Un colega de ustedes es químico y él decía, ¿cómo? Y yo como usted hace en el laboratorio, usted tiene que garantizar un protocolo de cuidado del manejo de la cuestión química que está haciendo. Yo de eso no sé. Yo no puedo hablar de una metodología química. ¿Qué deben hacer los comités de ética, bioética e integridad científica? ¿Qué es lo que hace un comité de ética? No detenerse en el objetivo está mal formulado. No, eso lo hace un comité técnico. Creo que todo el mundo tiene el mismo proceso. Pasa primero por un comité especializado de la facultad, del centro, de lo que sea. El comité de ética lo que hace son preguntas muy concretas. Pues, ¿cómo va a cuidar los daños? ¿Lo revisó, señor comité técnico? Sí. Señor investigador, si a usted se le presenta esto, ¿cómo lo va a manejar? Ahí sí ya hay un planeamiento ético, bioético y de integridad. Pero si únicamente le digo avalado, ya todo el mundo ya se quita el problema de encima. Sí. Pero a propósito de esto, yo creo que
como aplicando un poco la discusión a nuestro caso, esa limitación que tiene o que debe tener los comités de ética institucionales, pues choca con algunas dinámicas que son muy comunes, que hay que, en últimas tenemos que mencionarlas, tenemos que decir qué es lo que pasa en nuestro medio. Y entonces, el comité de ética aquí en el Politécnico Colombiano, pues nosotros finalmente terminamos, digamos, interviniendo en la estructura de los trabajos, en la metodología, en los marcos teóricos. eh, por ejemplo, que no aparezcan unas categorías de análisis que sustenten la elaboración de unos instrumentos o que, por ejemplo, hay una evaluación por expertos y nosotros vemos que el trabajo tiene deficiencias que vería un principiante y que el trabajo ha pasado por expertos. Entonces, viene el asunto de que el comité de ética, en nuestro caso, nosotros lo que vemos es que tenemos que hacer un cuestionamiento ético acerca de la probidad del experto. ¿Quién escogió el experto? ¿El experto realmente examinó el trabajo adecuadamente? ¿Por qué no vio errores que nosotros, sin ser expertos en el campo específico, logramos ver, que para nosotros son muy claros? ¿Por qué hay un marco teórico en el que aparecen conceptos sin las fuentes que son arquetípicas de la temática? Es decir, una cantidad de elementos que, a nuestro juicio, son debilidades estructurales del trabajo y que ha pasado por un grupo de investigación, por un comité técnico de investigación, por unos pares externos. Y eso viene al comité de ética y entonces nos dicen, no me toque el trabajo que ya pasó por todo este proceso. Y uno dice, ¿cómo es posible que este trabajo haya pasado por tantas manos y que tenga falencias estructurales que son tan evidentes para nosotros? ¿Qué hacemos? ¿Cuáles son los desafíos que tendríamos nosotros en un comité de ética institucional para que la investigación tenga la calidad que debe tener? Es decir, que la integridad sea visible, que no haya que ir a buscarla debajo de la mesa. ¿Qué podemos hacer nosotros? Y también cómo hacer que la comunidad académica, los investigadores, entiendan que lo que estamos haciendo no es simplemente por eh, obstaculizar el trabajo de ellos, sino precisamente porque haya un mejor desarrollo de la investigación y que la institución precisamente no asuma riesgos en términos de que un trabajo salga a las comunidades científicas, que se publique y que finalmente digan, pero este trabajo tiene unos problemas estructurales que no ha visto nadie, hay expertos, hay un comité de ética, ¿esto por qué pasó así? Entonces, lo que nosotros estamos tratando es de prevenir que el mismo nombre, el prestigio de la institución no se vea lesionado por ese tipo de prácticas. ¿Qué podemos hacer? ¿Cuáles serían los desafíos que tendríamos nosotros como comité de ética y como institución para incorporar adecuadamente estos conceptos a nuestras dinámicas? Bien, hay un documento del Ministerio de Ciencia, Tecnología e Innovación de Colombia que se llama Lineamientos Mínimos para la Conformación y Constitución de Comités de Ética. ¿Sí? Dice, esas, digamos, es un marco nacional. Lo que pasa es que cuando yo planteo el comité de ética como un órgano que me tocó poner, pues a todos va a colocar porque tocó. Pero eso me quedaron nuevas, sí, unita, mete el comité. ¿Sí? Entonces, lo primero, en lo que tú has dicho hay yo lo voy a resumir en una palabra: formación. Formación para la formulación de proyectos de investigación en las áreas de conocimiento, no con una clase de metodología de investigación donde abordan al estudiante para ser investigado, sino el formar a la comunidad académica para que salte a lo científico. Pero les decía ahora en un momento, no hay temas de investigación, de objetos de investigación. Y los objetos de investigación yo los construyo. Y los construye, las ciencias agronómicas construyen su objeto de estudio. ¿Él va a estudiar el café? No. Es que en el café hay una plaga, entonces esa plaga la empieza a construir cosas, antecedentes, bueno, con todo lo que... Entonces, ¿qué es lo que pasa? Cuando tengo un comité que es únicamente operativo y para dar avales, perdimos el partido. Puede ser. ¿Sí? Cuando el comité está constituido por personas que no tienen formación en ética, bioética, integridad científica, pues los errores que vengan van a permanecer. No lo ve. Cuando yo no tengo una tarea, no tengo un lineamiento claro, constitutivo a nivel institucional,
del comité de ética donde tenga autonomía. Aquí mi universidad me acaba, pero ellos ya lo saben que yo lo he dicho. Un comité de ética no puede depender del órgano financiador, ni de rectoría, ni de dirección, ni de vicerrectoría de investigaciones. ¿Por qué? Porque eso se llama conflicto interior. Y porque yo tengo que dejarlo mira solito. Yo tengo que decir, el comité de ética institucional es el comité que protege. Él protege la imagen de mi institución. Y yo creo en sus integrantes. Y sus integrantes tienen tiempo, no es que sobre, tiene asignación presupuestal. Es que lo digo mirando a la cámara, no sé cuál es la cámara, pero porque creemos que no necesitan lo dinero. No necesita dinero porque primero se tiene que capacitar. Entonces no es que profesor aquí ninguno, o sea, pues capacítelo, fórmelo, ¿sí? Fórmelo, mire la estrategia, pero dele recursos. Eso pasa como las revistas indexadas que cobran por publicar y no le pagan al evaluador. O sea, eso es un problema de inequidad epistemiológica. Y algunas, Un problema. y algunas luego cobran por acceder a los No. Y además nosotros les firmamos, sí, en el caso de Australia le firmamos para que le cobre al que me va a visitar o yo le pago para que no le cobre a nadie. O sea, por cualquier lado me está cobrando. Son inequidades. Peor aún cuando hay una transferencia, finalmente esto significa una transferencia de recursos públicos a entidades privadas. Claro, entonces tiene que haber políticas institucionales donde dicen, miren, la investigación está así, tiene así. Lo que pasa es que nosotros somos muy enciclopédicos. Donde uno vaya de Colombia, los proyectos son la misma título, resumen, palabras clave. Hay diferentes objetivos. Pues dice, a mí me llega un tipo que me dice, no, imagínense que aquí al lado hay un problema con los árboles, investiguemos esa vaina. Ya trajo los antecedentes. O sea, no puede mejorar en problema social porque primero tiene que llenar lo teórico. No estoy diciendo que lo teórico sea secundario. No, es que puede llegar una investigación en agronomía donde dice, es que el problema está ahí, toca solucionar. A ver, Que en últimas del problema no es tanto lo teórico, sino que vivimos muy pendientes es del esquema, del esquema del formato, De la forma. del por la y no del contenido. Entonces, yo no puedo votar al comité de ética que evalúe lo técnico. Lo que tú has dicho. Pero es que algunas cosas hay que mirar porque hay unas empresas capitalistas de evaluadores en Colombia que inclusive buscan hasta el mismo autor del proyecto para que se evalúe. Por eso digo que es de formación. Es de formación, uno, en la propuesta del proyecto. Dos, en que los estudiantes que tenemos en esa aula son enciclopédicos. Entonces yo le doy clase. Yau, sí. Y él dice, ay, me dan clase, pero él no investiga. Tres, en el caso concreto de los comités de ética de la investigación, institucionalice por acuerdo, por directiva, por lo que quiera, pero dele un carácter institucional. Si usted le da un carácter institucional, le dice, así como le da una vicerrectoría financiera al dinero, que financiera, diga, usted me va a financiar la imagen científica de mi institución. ¿Qué hace un comité de ética en investigación? Cuidar y proteger la imagen. La necesaria y no institucionales. Punto. Pues usted me ayuda a cuidar. Necesitamos plata para. Claro, claro. Es que, ¿quién dijo? Eso era Platón, que Platón no necesitaba plata. Claro, por eso le cobró 7 veces, le cobró a Siracusa por la aplicación de la República y nunca le sirvió. Por eso lo vendieron. Por esa. Vendieron como esclavo. Sí. Entonces, si yo quiero mejorar los procesos de investigación de mi institución, debo garantizarle al investigador que tiene un equipo que lo va a acompañar, un equipo de asistentes de investigación, un equipo administrativo, un equipo ético, bioético y de integridad. O sea, es de acompañamiento, pero los investigadores, lo que ven en el comité de ética es el obstáculo para investigar. Y solamente en el proceso de arranque para que sea aprobado. Gracias.
es que no solamente avala el comité de ética, en este caso el CEPI, aquí del Politécnico, no solamente avala, él acompaña. Entonces, lo que tú me decías, tienen mal formulados. Yo les hago una pregunta. Uno de los principios bioéticos fundamentales es el de hay que dialogar. ¿Mm? Ustedes llaman a ese profesor y le dicen, venga, profesor, ustedes, cuéntenos. Ya les conté una experiencia en un comité de ética al que yo pertenezco. Cuando sucede eso, alguien decía, y yo le dije, no, llamemos al profesor. Porque es que mi experiencia como profesor, como educador, me ha hecho ver que lo que está escrito a veces no coincide con lo que habla. ¿Por qué? Porque es que nunca se fue a hablar. Y que encontramos en el comité que efectivamente argumentaba muy bien de manera verbal el proyecto, pero tenía falencias acá. Entonces, conclusión, el problema no está las falencias no están en el investigador, las falencias están en la formalización y sistematización del anteproyecto. Entonces, algo que se hizo fue, hay que proponer un sistema de formación para anteproyectos. Si la dirección, la vicerrectoría, lanza una convocatoria, mientras que vencen los términos para la presentación, la dirección o la vicerrectoría va a organizar unos espacios de orientación, capacitación, pedagógica, didáctica, de cómo formularlo, porque pueda que no sepa cómo formular un objetivo. Tiene derecho. Sí, mucho. Sí, además se hizo una maestría donde el director nunca le paró horas, pero lo graduó. Sí, pero es porque viene el otro problema, es evaluación, formación en la evaluación de proyectos de investigación. ¿Cuál es la universidad que tiene un pregrado, un posgrado? No, eso no se puede hacer con un diplomado, aprenden. No, señor. Yo no puedo evaluar un trabajo de agronomía. Y además, si le mando al evaluador un proyecto, un artículo, hay una universidad que lo hace en Colombia, lo primero que le tengo que enviar no es el documento, es el protocolo ético, bioético y de integridad del evaluador. ¿Tiene conflicto de interés? Va, manifiéstelo, dígalo y miramos qué hacemos. ¿Sí? Usted le va a dedicar tiempo, miren, una pregunta tan concreta como esa, ¿le va a dedicar tiempo a la evaluación? Claro, si es no pago, dice no. Si es pago, dice, sí, claro. Y sí, hay mucho, mucho por hacer, ¿no? Tenemos una tarea grande como CEPI para, gracias a este acompañamiento de profe, de cómo podemos mejorar en nuestras líneas, en los protocolos que tenemos o sea, que los investigadores entreguen los protocolos dentro de la formulación de su proyecto, que esos protocolos hayan sido revisados desde los comités técnicos de investigación. Eso es una línea en ese proceso, o sea, que la investigación realmente sea cuidada desde la base. Correcto. Por eso yo creo que lo que viene es un trabajo con la institución, también convencer a la administración de que hay unos ajustes que son necesarios para mejorar precisamente el desempeño de los investigadores y que la investigación como proceso sustantivo de la universidad mejore. Profesor Cuevas, queremos agradecerle muy especialmente su compañía durante estos días y en este espacio, Usted, mi amor. que creo que va a ser muy provechoso para nuestras comunidades académicas. Una última cosita. Sí, Hay una red nacional de comités de ética. claro. Hay que pertenecer a esa red. Hay unos nodos de comités de ética. Pero yo considero que el papel que lo hacen, o sea, están por lo menos ya por lo menos están en contrato. Eso es positivo porque la depresión ética que tú vives de los proyectos también la viven en otros lados. Y a veces entre dos deprimidas se encuentran la luz o entre dos deprimidas se encuentran el abismo. Sí, pero eso ayuda porque hay una cosa importante dentro del trabajo de los comités de ética de investigación y es que si tengo una red nacional, yo ya tengo unos pares que me pueden ayudar a mirar un dilema, ¿sí? Y experiencias anteriores, no sé qué, de referentes, claro. O sea, puedo ampliar el espectro de mi trabajo, pero yo insisto en esto, si la institución no le da la importancia al comité de ética de la investigación
y no acude a un principio de integridad científica como es la confianza en sus investigadores, apague y vámonos. Porque si es pensando siempre bajo el principio de la sospecha, así como están haciendo los profesores ahora, no los del poli, otros. Chino no hizo la tarea, sospecha, sospecha. La sospecha no permite que haya una sociedad de la esperanza, la confianza, que es lo que necesitan. Queremos acabar con la violencia, confiemos en el otro. ¿Qué creerle ahí? Que sea. Bueno, pues yo creo que ese ha sido un espacio muy, muy valioso. Nuevamente, muy agradecidos, profesor, por su visita, su conocimiento y su generosidad para compartirla con nosotros. Parece, pero el mundo de la generosidad es muy específico porque ha estado orientándonos de una forma muy amable cómo podemos llevar y que estos conceptos que aparentemente, por eso es lo importante el arranque, hacer la diferenciación porque podemos ver a veces como que todo es uno mismo y se vuelve paisaje. En cambio, cuando podemos identificarlos, podemos entender por dónde llevarlos. Gracias, Trop. Gracias, Héctor. A partir de la integridad científica, yo hago una invitación a mis colegas educadores, investigadores y todo. Perú tiene una ley de integridad científica, es muy bonita en el papel, les ha costado un poco aterrizar, pero acuden a un concepto muy bonito, mentor. No seamos más dictadores de clase, seamos mentores, Acompañar. acompañar. A ustedes soy amables y gracias. Muchísimas gracias, profesor. Y a todos nuestros amigos, muchas gracias por su compañía. Próximamente estaremos nuevamente con ustedes. Muchas gracias y hasta entonces.